Muy buenas Muy tardes. bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, primeramente, por la invitación tan atenta de los organizadores del CIDE Ecuador. Eh, bueno, en esta ocasión les voy a platicar sobre eh, esta experiencia de investigación que hemos tenido, que forma parte de otras líneas de investigación que desarrollamos. Titulada Experiencia de estigma y autoestigma en personas con esquizofrenia y sus familiares cuidadores. Aquí hago mención de mi equipo de colaboradores que en este trabajo en particular me apoyaron. Lo que vamos a revisar, lo que voy a platicarles, va a contener lo siguiente. Vamos a dar una introducción hacia los trastornos mentales, a conocer un poco, recordar un poco prevalencias, un poco porcentajes de los trastornos. Después vamos a conocer un poco las definiciones de lo que es el estigma y vamos a pasar entonces a revisar resultados del estudio del estigma y autoestigma en personas con esquizofrenia en particular y sus familiares cuidadores. Vamos a ver la metodología y vamos a ver procedimiento y las conclusiones y algunos de los resultados que tenemos. Y también de las acciones que se dieron a partir del conocimiento del estudio. Bien, sabemos que una de 4 personas se ve afectada por algún trastorno mental que le genera incapacidad y sufrimiento a lo largo de su vida. Los familiares cuidadores, en particular de personas con esquizofrenia, también son altamente afectados por el trastorno a nivel psicológico, social y económico. Una de cada 2 familiares informales están en riesgo de presentar algún trastorno psiquiátrico relacionado por la convivencia y 2 de cada 3 familiares pueden presentar un trastorno emocional o físico. Esto lo encontramos en un estudio realizado en México. También sabemos que de 3 personas con diagnóstico, 2 reciben atención. De manera que hay una brecha en la atención, tanto en México como en otros países, que todavía necesitamos trabajar muchísimo. La familia reconocemos que es el único agente de apoyo comunitario. Entonces, esto es algo también muy importante a tomar en cuenta. Y se traduce en una carga adicional sobre ella y en un índice mayor de enfermedad derivada de esta condición familiar. Y bueno, ¿cuáles son los principales diagnósticos? Tenemos depresión mayor de un 6 a un 8%, trastorno obsesivo compulsivo del 2 a un 4%, trastorno bipolar del 1 al 2%. La esquizofrenia está a nivel mundial en un 1%, trastorno de pánico menor al 1% en la población. Simplemente menciono los más para este estudio importantes a tratar. Pero sabemos también que cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Estas son cifras reportadas desde el 2015 y ahora se han incrementado, obviamente, por lo que estamos viviendo. Y esto tiene que ver también con trastornos psicóticos, con la exacerbación de cualquier trastorno como depresión o ansiedad y con un brote psicótico muchas veces que da ocasión al intento de hacerse daño. Aquí les presento en esta imagen las prevalencias de trastornos mentales por sexo y vemos cómo está el trastorno del afecto, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias y trastorno disocial y cualquier trastorno con un 30.4% en hombres y un 27.1% en mujeres. Como vemos, los porcentajes no son menores y es algo que tenemos que tomar en cuenta en cada país. Existen importantes diferencias entre las necesidades sentidas por la población y el tipo de servicio que se ofrece. Normalmente la población define enfermedad por un malestar, ¿no? Un malestar basado en problemas, a veces problemas familiares, ¿no? A veces problemas económicos y
vemos que si nos vamos al enfoque médico, los servicios ofrecen atención cuando se tiene un diagnóstico muchas veces y ese diagnóstico tarda mucho tiempo realmente en poderse proporcionar. Entonces eso hace una dificultad para obtener un tratamiento y poder acercarse. Sabemos que en estudios previos se ha encontrado que la población, hay un promedio entre diferentes países que tardan hasta 14 años en recibir atención. Imagínense 14 años de una vida que está disminuida en muchos sentidos de su calidad de vida y que eso hace que haya una merma familiar. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto para brindar mejores servicios. ¿Y cuáles son las principales barreras para búsqueda de ayuda? Pues aquí vemos algunas mencionadas y en varias de ellas estaría el estigma presente. Como por ejemplo la autosuficiencia, que dicen, no, yo voy a resolverlo, ¿no? El tener un trastorno, eh, por ejemplo, una crisis aguda de depresión, una crisis aguda de ansiedad, en un momento dado puede ser que tenga días no tan malos, pero que eso vaya aumentando por el descuido, por no atenderse rápidamente. Y eso puede tener, incluso llegar a brotes psicóticos. Cuando hablamos ya de un trastorno grave, como es la esquizofrenia, grave me refiero a que ya hay otro tipo de sintomatología, otro tipo de situaciones que hacen que la persona tenga mayores situaciones de complejidad, de distanciamiento, de aislamiento, etcétera. Entonces, esto ya se vuelve más complicado y eso hace que menos asistan a pedir ayuda rápidamente. Entonces vemos aquí cómo hay barreras financieras de disponibilidad, de transportación, de tratamiento no efectivo, que creen que pueden mejorar en poco tiempo o que ellos mismos dicen, en este estudio fue particular, dijo que no es severo lo que tiene. Muchas veces las personas que tienen un trastorno como la esquizofrenia también argumentan que no es, que se sienten bien, que no están mal, que no se sienten mal, que los males son los de los demás, no de ellos, en fin, hay muchas situaciones que hacen que eso se aleje de la posibilidad de recibir atención. Y entonces, si nos vamos ahora a ver la definición de estigma, sabemos que es un atributo profundamente desacreditador, culturalmente inaceptable, ¿no? El tener un trastorno, en particular la esquizofrenia, es algo que culturalmente se rechaza, ¿no? Que margina al sujeto que lo posee y que conlleva sentimientos de vergüenza, culpabilidad y humillación, y se distinguen con rasgos físicos, psicológicos y socioculturales. En Latinoamérica muchas veces he escuchado comentarios como que alguien que vive en la calle, no te acerques, está loco, no te acerques, puede ser peligroso, puede tener un trastorno mental. Y puede ser que lo tenga, pero no por cómo se ve, sino por cómo lo vemos que actúa. Y esto es algo que se presenta tanto en México como en muchos países más, y países también de Europa, de Asia, etcétera. Entonces, esto es algo que normalmente sigue siendo algo que provoca discriminación. El estigma es parte de un juicio negativo y devaluador que conlleva conductas discriminatorias y de injusto rechazo hacia las personas. Y eso hace una ofensa hacia la dignidad de las personas. Eh, Actualmente, aunque existe más información, pero no llega a la población general, conocemos más que ya las personas que tienen trastorno de esquizofrenia pueden tener una vida digna, puede acercarse a tener una vida normal. Muchos de ellos son funcionales, muchos de ellos hay un avance en el tratamiento que les permite ser así, pero la gente no sabe, la gente no cree que exista esa posibilidad. Yo conozco personas que han tenido crisis agudas y que posteriormente al tratamiento y a una recuperación y rehabilitación están trabajando, tienen familia y funcionan bastante bien. Entonces el estigma, como mencionábamos, excluye a las personas,
Muchos de los países, y hablemos de Latinoamérica, somos excluyentes. Somos excluyentes, no toleramos que alguien se comporte diferente a nosotros, excluimos y excluimos como parte de un sistema social y económico. Si una persona no produce, si una persona no estudia o no trabaja o no se ocupa en algo que es productivo para el sistema económico, la excluimos. Y esto es algo que tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque esas personas pueden tener una etapa en su vida en que no lo pueden hacer, pero posteriormente lo pueden hacer y de manera muy buena. El mismo grupo de la escuela, el mismo grupo familiar muchas veces excluye. Las familias excluimos, todos excluimos. Si tenemos conciencia de ese acto, de esa actitud que tenemos, podemos irlo cambiando y podemos darle la bienvenida a esas personas que la necesitan. Moralmente, sí, la exclusión es algo que afecta en un sentido global a la persona, porque se margina al sujeto. Una persona puede ser adulta y sin embargo al marginarla la rechazamos y no, ni siquiera le damos un trato infantil, le damos un trato invisible a esa persona y eso es algo que es de mucho sufrimiento. Y bueno, hablando del estudio en cuestión, llevamos a cabo en la línea de salud mental y familia este estudio ya hace unos años, en donde el objetivo fue conocer la experiencia del estigma y el autoestigma en personas con esquizofrenia y en cuidadores, en sus cuidadores, de acuerdo a los componentes cognitivo, emocional y conductual. El método que ocupamos fue cualitativo. Utilizamos un diseño fenomenológico con técnicas de grupos de discusión. En cuanto a las personas con esquizofrenia, trabajamos un grupo con ellos que tuvieran, ahorita vamos a ver los criterios, y otro grupo fue el de los familiares, cuidadores primarios e informales. Tratamos de llevarlo a cabo en un ambiente neutral, que ahorita les voy a explicar más, y fueron varias sesiones por grupos y fue grabado, transcrito y analizado. Estos son los criterios de inclusión que les mencionaba. Fueron pacientes con diagnóstico de esquizofrenia según el ICD-10 en ese entonces, que ahora ya tenemos el ICD-11, y ser mayores de 18 años, estar estables clínicamente tras ser evaluados mediante la escala del PANSS y estar recibiendo tratamiento psiquiátrico en algún servicio público o privado. Tener una evolución del trastorno mayor a 3 años y menor a 30 años. No haber sido hospitalizado en los últimos 3 años por más de 3 meses por año y no tener, tener buena capacidad de expresión oral. Y bueno, me comí que no fuera en ese año, pero bueno, porque no me permiten las imágenes. Los criterios de exclusión fueron que no fueran pacientes con otro padecimiento médico grave, es decir, que no tuvieran, por ejemplo, un problema de cáncer o un problema grave. Pacientes con efectos colaterales medicamentosos graves y que el paciente no reuniera algún criterio de inclusión con los que mencioné. Los familiares, bueno, queríamos que fueran familiares cuidadores primarios informales. Quiere decir que fueran familiares que convivieran con ellos, familiares que tengan un parentesco de preferencia, pudieran haber sido tutores también, pero bueno, que tuvieran esa cercanía, primarios en ese sentido, e informales porque no recibían ningún pago ni ninguna capacitación especial para ser cuidadores. Los criterios de inclusión son como los que mencionabas, de cuidadores o familiares de personas con esquizofrenia, tener convivencia y experiencia en el tratamiento de la esquizofrenia. Criterios de exclusión, que no fueran familiares gravemente enfermos. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque sí tuvimos familiares que no se podían desplazar por una enfermedad
o no podían poner atención durante más de 15 minutos. Entonces, esas personas no podrían participar. Y bueno, el procedimiento que ocupamos fueron que se realizaron entrevistas individuales al inicio para informarles el propósito del estudio, llevar a cabo la firma del consentimiento informado y también asegurar la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Las sesiones grupales se llevaron a cabo con espacios educativos. Buscamos que fuera un espacio neutral y para que no se llevaran a cabo en instituciones de salud, y menos de salud mental, para que no se diera ese sesgo en la información. Las sesiones fueron guiadas por expertos en salud mental entrenados para coordinar los grupos de discusión y se llevó a cabo mediante un guión temático compuesto por los siguientes tópicos, como es la concepción y el significado de la esquizofrenia, las creencias sobre la enfermedad mental, la percepción del estigma y el autoestigma como la experiencia vivida, los prejuicios y actitudes como reacciones emocionales y la discriminación social, laboral, hacia las personas con esquizofrenia. Y bueno, del procedimiento que utilizamos, las sesiones grupales fueron grabadas y transcritas, trabajando las unidades de significado y de categorías. Después de obtener los principales ejes temáticos, se seleccionaron algunos fragmentos y conceptos de la narrativa de los participantes y así se articularon mapas conceptuales de dicha información mediante contenidos teóricos. Yo les voy a presentar algunos de ellos por razón del tiempo de la conferencia. Y aquí vemos las características demográficas de los participantes en cuanto a personas con esquizofrenia. Fue conformado por 8 participantes, uno de los grupos, una mujer y 7 hombres. El promedio de edad fueron de 38 años, con una desviación de 4.4 años. El 87.5 eran solteros y solo uno vivía con su pareja. El 50% contaba con estudios de nivel medio superior y 50 tenían 1 o más años de universidad. El 37.5 estaba desocupado y 50% tenía una ocupación. 37.5 estudiaban y solo uno tenía trabajo. El 75% de los participantes, de los pacientes, vivían con sus padres, y uno vivía solo y otro vivía con su pareja. Y ellos en particular tardaron 2 años en tener atención en algún servicio de salud mental. Quiere decir que 2 años padecieron el tener algunos de los síntomas, sean positivos o negativos, de la esquizofrenia. En el caso del grupo de los familiares, tenemos que 6 fueron madres y una hermana y un padre. El promedio de edad fue de 59 años, 50% estaban casados y 50% tenían un nivel educativo medio superior y el resto tenían estudios universitarios. Tanto las personas con esquizofrenia como los familiares habían recibido psicoeducación antes de su participación. Aquí voy a presentarles algunos de los resultados a través de algunos de los fragmentos que obtuvimos en el discurso, en la narrativa de los grupos de discusión. Aquí voy a leer antes este párrafo para no distraer de contenido y dice así: los participantes han percibido que el diagnóstico de esquizofrenia se vincula con diversas representaciones sociales como locura y peligrosidad, y que la gente que desconoce lo que es la esquizofrenia utiliza el término para denominar y señalar peyorativamente a alguien que tiene algún rasgo o alguna actitud extraña y agresiva. Y aquí les presento el fragmento de un hombre que tenía esquizofrenia. Si la gente tuviera menos rechazo, en este caso particular de la esquizofrenia, lo que ven como un comportamiento agresivo y irracional de los esquizofrénicos, si ya los etiquetan como que son peligrosos, a la gente no les interesa nada, simplemente los prefieren rechazar.
Esto es algo que comenta una persona con esquizofrenia. Y aquí vemos un fragmento que corresponde a esta categoría de cuidador. Dice, el esquizofrénico es un loco para acabar pronto y la locura asusta. Y luego se liga la esquizofrenia a la violencia. Aquí vemos ahora abajo un fragmento de un hombre con esquizofrenia que dice así: hay ese estigma de que el enfermo mental ataca. En el radio, aquí nos dice un cuidador o cuidadora, en el radio dicen, es esquizofrenia de una manera tan ligera que me da la impresión que están usando los términos como antes se usaba, está loco. Mi hijo siente el rechazo y exclusión de la familia, y yo también. Dice aquí un hombre con esquizofrenia, yo no soy agresivo y sin embargo siento y vivo esa marginación porque parte de algunos vecinos, no necesariamente tiene que ser agresividad, nada más la diferencia, que te vean diferente y ya te empiezan a marginar, aunque no es de groserías ni mucho menos, pero te ven diferente, ya con eso ya empieza la marginación. Yo he llegado, aquí dice un hombre con esquizofrenia también, yo he llegado a la conclusión de que la esquizofrenia es parte de una cultura general, mundial. O sea, como que la gente nos rechaza, como diciendo están locos. Pero no estoy loco. Si fuera más afectuosa la gente, no nos harían a un lado. Si tuvieran más conocimiento la gente de una cultura, no nos harían a un lado. Ni seríamos locos, ni seríamos personas anormales. En cuanto a mi caso, esta es una cuidadora, dice, la marginación viene de mi propia familia, o sea, son mis familiares, sobre todo los familiares de ambas partes, de parte de papá, sobre todo, que se alejan de nosotros y nos rechazan. Una persona, aquí nos dice la cuidadora, una persona que tiene un título de esquizofrénico, aquí agrega la palabra incluso título, ¿no? Como si fuera un título obtenido en una escuela o algo así. Pues bueno, eso es algo que socialmente se lo adjudican. Quiere que estén muy lejos, que se lo lleven a un manicomio, porque es peligroso y por tanto no les interesa saber si tienen problemas, si sufren delirios o si se sienten amenazados o tienen problemas de que no se pueden levantar temprano o no sabe tratar a la gente o con la gente. Lo que les interesa es que se lo lleven. Por eso yo siento que la gente no tiene interés en cambiar la cultura y el trato hacia los pacientes o hacia lo diferente en general. Aquí en relación a las experiencias de estigma y automarginación, vemos los siguientes fragmentos que nos dice una cuidadora. Es evidente que la mayoría de los pacientes han sido discriminados. Sin embargo, en muchas ocasiones ellos mismos se ponen una barrera para socializar y ocultan su enfermedad para no ser rechazados socialmente. Aquí viene un hombre con esquizofrenia. Yo me he alejado de esas gentes que me han criticado. Entonces yo me he alejado. Me he encerrado en mi propio ser y no he permitido transgresiones. Aquí vemos otro testimonio de fragmento de una persona, hombre con esquizofrenia. La cosa es que lo ven a uno joven que no estudia o trabaja y empiezan a murmurar. Y eso, yo siento que no es esquizofrenia, porque si oigo que dicen cosas, pues, groseras, ¿no? Porque si dicen, ay, huevón, o cosas así, pero si hay ese, no sé cómo llamarlo, discriminación, pero si lo ven mal a uno no les dice que tiene esquizofrenia, pero lo ven raro a uno. Aquí voy a tratar de resumir
parte de los resultados, que son muchos más, y los invito. Yo les agrego en las referencias en donde fue publicado este trabajo, en qué capítulo del libro, para que puedan ver con detalle. Hay muchos más testimonios y muchos más fragmentos. Y aquí simplemente resumo los resultados principales. Tanto las personas con esquizofrenia como los familiares coinciden en que su experiencia de estigma es como una marca o atributo que los vincula a características indeseables y que se expresa a través de 3 componentes. Vemos el componente cognitivo, que lo encontramos en casi todos los testimoniales, los estereotipos y la representación social de la esquizofrenia asociada a peligrosidad, locura, sin razón, inutilidad, incapacidad, etc. Y en cuanto al componente emocional, encontramos los prejuicios, las actitudes y las reacciones emocionales de miedo, temor, derivadas de las creencias erróneas de la población acerca de la esquizofrenia. También observamos el componente conductual, la discriminación que se presenta cuando un grupo vulnerable se enfrenta con diversas barreras para poder acceder a servicios de salud, empleo, vivienda, etcétera, y que se relacionan estrechamente con el autoestigma que desarrolla la persona. Estos son hallazgos que hemos encontrado en el estudio que se corroboran con diferentes estudios que cito abajo. No es algo que solamente hayamos visto. Aquí agrego las demás referencias. Voy a pasarlas para que tomen nota. Y bueno, después de estos resultados que encontramos, decidimos trabajar precisamente uno de los elementos que creemos que son clave para que tanto las personas, los familiares y también el público en general cambie esta actitud de estigma, que es la psicoeducación o simplemente cursos informativos. Hay una diferencia entre psicoeducación y cursos informativos, pero bueno, ahora les mencionaré algunos resultados de la psicoeducación. Nosotros desarrollamos un modelo alternativo para la reducción del estigma mediante la atención biopsicosocial, que incluye precisamente intervenciones psicoeducativas y grupos de apoyo para personas con trastorno mental y familiares. Esto es como resultado de la investigación, se vuelve investigación-acción, considerando al individuo en su multiplicidad funcional, favoreciendo el empoderamiento y promoviendo una relectura de la terminología de discapacidad, recuperación y rehabilitación. Déjenme platicarles un poquito más la experiencia que tuvimos al llevarlo a cabo. Fue muy satisfactoria cuando a una persona que ya tiene la experiencia de vida, que se vuelve experto en los síntomas, que realmente son expertos en los síntomas, cuando escuchan la terminología médica, cuando escuchan la información biopsicosocial acerca de lo que les pasa, cuando se les aclara y ellos entienden con más detalle todo lo que les pasa, lo que pueden hacer para manejar mejor los síntomas, lo que pueden hacer para empoderarse y para seguir adelante, les cambia la vida. Tenemos experiencias muy bonitas. ¿Por qué? Porque hay personas que teniendo este diagnóstico, siendo profesionales, habiendo terminado una carrera, pero no pudieron ejercerla, y que pudieron tomar este curso psicoeducativo que les abrió muchas puertas, porque ellos pudieron capacitar para ser instructores a su vez del mismo curso. Los hizo sentirse diferentes, los hizo sentirse útiles, los hizo sentirse respetables a ellos mismos. Se fueron quitando la etiqueta, ¿no? Porque es una etiqueta
que es cierto, el modelo médico se las da cuando les da un diagnóstico, sin embargo, estamos luchando porque eso se desdibuje, eso simplemente ellos lo entiendan como una condición en su vida, como una persona que tiene diabetes o que tiene esclerosis o que tiene cualquier otra enfermedad del corazón, del hígado, del estómago, de la parte que sea del cuerpo. Que ellos entiendan que es una condición en su vida, pero que no les haga enfermar en su totalidad. Cuando ellos comprenden esto y cuando dicen, sí, yo solamente tengo que cuidarme, tengo que hacerme responsable de seguir mi tratamiento, de ir a mi consulta, de decirle al médico cómo voy para poder seguir estable, para poder seguir bien, para poder seguir siendo una persona respetable para mí mismo y para los demás. Cuando ellos reconocen esto, les cambia la vida. Y nosotros estamos muy contentos cuando lo podemos lograr porque muchos de ellos se han vuelto personas útiles, como les mencionaba, se han vuelto personas útiles a sus seres queridos, útiles a otros pares como ellos que no creían que podían cambiar y que lo logran. Entonces, eso les cambia la vida y se los comparto porque lo hemos vivido año con año. Otra acción que logramos fue cuando logramos darle los cursos, abrimos tanto a familiares como a usuarios, como les mencionaba. El curso que dimos de familiares fue el de Familia a Familia, que es de NAMI, que es una asociación internacional, que es un curso que nos parece muy completo y se los recomiendo. Nosotros lo abrimos, nos capacitamos para poderlo impartir y también a familiares se les capacita porque eso es un curso de pares también. Familiares capacitados para ser instructores de otros familiares. Y como vimos en la parte de introducción de la plática, si de 4 personas, una está en riesgo de ser tanto usuario o familiar también, pues en esta reunión, en este congreso, seguramente habemos más de 5 que tenemos esa condición de ser familiares. Entonces, pues este curso nos cae muy bien para entender lo que pasa. Yo lo tomé también porque tengo un familiar y esto a mí también me permitió sentirme diferente y ver las cosas de manera diferente. Aunque soy profesional del área, no importa, cuando vives la experiencia con familia es diferente. Y posteriormente, la red Voz Pro Salud Mental de México fue algo que se fue creando poco a poco. Ya en México, pues somos 32 estados que comprenden la República. Ya de esos 32, ya 14, en 14 de esos estados ya hay una sede de Voz Pro Salud Mental, de la red de Voz Pro Salud Mental, en donde se imparten estos cursos tanto a familiares como a usuarios. Y el curso de usuarios se llama, el que tiene la firma hecho en México, Tierra a la Vista. Este curso está dirigido a estas personas. Ahí no son pacientes, ahí son personas y son alumnos que van a tomar el curso. Y finalmente, pues se crearon 2 grupos de apoyo, uno para familiares y otro para usuarios. El grupo para usuarios se llama Grupo Desafío y es en donde ellos simplemente asisten, los que desean, los que ya tomaron el curso de Tierra a la Vista, asisten al Grupo Desafío y es en donde ellos siguen desarrollando sus habilidades. Habilidades que tienen y que son maravillosas y que no, muchos de ellos no creían que eran capaces de desarrollar. Pero yo creo que si les damos, y ahí sí subrayo, si les damos la oportunidad de desarrollarse, porque es cierto, tanto las instituciones de salud como la institución familiar muchas veces caen en sobreprotección, caen en limitar a estas personas y que es un exceso.
Yo invito a todos los familiares a que repiensen y piensen, los que tienen una persona en casa, un ser querido que tenga este diagnóstico, que no sobreprotejan, que ayuden a desarrollar, más no a limitar el desarrollo, porque la sobreprotección es muy mala en estos padecimientos. Limita en vez de permitir que se desarrollen. Y también las instituciones llegan a cometer a veces esta sobreprotección y que puede cambiar. Aquí les agrego pues un agradecimiento. Aquí lo hago a vos y también a los cuidadores informales y a las personas con esquizofrenia que compartieron y que participaron en el estudio. Al CONACYT también, porque también nosotros batallamos para conseguir fondos, y a la colaboración del equipo de apoyo que presenté al inicio. Aquí les presento unas frases que quiero dar lectura y yo creo que me van a dar la razón en que esto tiene que cambiar. La salud mental es, no puedo ver lo que dice arriba, pero ustedes sí lo ven, y la salud global. Los avances en la ciencia, la tecnología y la innovación han permitido que muchas pacientes vivan fuera de los hospitales, eso ya lo sabemos. Controlen su enfermedad y lleven una vida productiva. Es cierto, pero muchos no lo pueden hacer. Estos avances no han llegado a toda la población y el rezago en la atención es aún importante. Se debe garantizar su lugar como enfermedad con derecho a tratamiento, en este caso hablando de esquizofrenia. Tenemos enfrente una oportunidad para una nueva aproximación al problema con énfasis en la cobertura universal y en la prevención, soportando, sí, un marco de salud pública. Aquí tenemos algunas fotos de diferentes campañas que han desarrollado personas de diferentes países y de diferentes trastornos también, y donde aplica el estigma. Y ahí, como pueden ver en el recuadro de la parte inferior, no solamente es trastornos mentales, sino físicos también, como el VIH. Todas esas enfermedades sufren exclusión. Entonces, la actitud de la sociedad es muy importante para que esto marque un cambio, para que ya no se sigan tratando con ignorancia, con rechazo, con incomprensión. Y debemos de acabar con el estigma social hacia las enfermedades mentales. Aquí hay unas fotos más, ¿no? Que me parecen muy claras, ¿no? En el mensaje que dicen trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. A mí me ha tocado que muchas personas que tienen habilidades para trabajar les cierran la puerta cuando ponen en su hoja, ¿no? De solicitud de empleo que tienen este padecimiento, les dicen que no, que ya no hay posibilidad, aunque haya una vacante, les dicen que no, ¿no? Entonces, ahí hay estigma, definitivamente hay estigma y no les dan oportunidad. Pero es importante, por eso es que muchos de ellos, en el grupo mismo que hicimos de discusión, les preguntamos, ¿y qué haces cuando vas a pedir empleo? Dicen, no les digo nada. No les pongo que tengo porque si no sé que me van a rechazar de inmediato. Y eso es cierto. Eso pasa todavía en las empresas, pasa todavía en muchos lugares públicos de trabajo. Y eso tiene que ir cambiando. Aquí les agrego información de la red de Voz Pro Salud que les comenté, por si alguien quiere ponerse en contacto y conocer los cursos que brindamos. Ahí están. Y además, estos cursos psicoeducativos hicimos un estudio de su efectividad, de manera que pronto, sí, próximamente van a salir la publicación. Aplicamos a más de 700 familiares y a más de 200 usuarios la efectividad de los cursos. Y pues todos nos salieron significativas las variables de estudio. Aquí, si se contemplan los trastornos mentales como si fueran un dominio de salud independiente, porque así se maneja, con servicios y financiamiento propios, puede pensarse que la inversión en la salud mental tiene un costo y oportunidad imposible.
Sabemos que al menos en México, por el 2006, se aplicaba menos del 1% del PIB para salud mental. Después de muchos pues, movimientos que hicimos, ¿no? De trabajo, de activismo y demás, se logró subir a casi un 2%. Y esto costó mucho lograrlo, pero todavía, ¿por qué? Porque los organismos internacionales recomiendan que se trabaje alrededor de un 10% en salud mental. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Su país, cuánto es lo que gasta en servicios de salud mental. Ustedes investiguenlo y van a ver que es mucho menos de esa cantidad. Si nos enfocamos en las personas y en sus múltiples necesidades y no en las enfermedades, aumentaremos bienestar, calidad, satisfacción del paciente, reduciremos o haremos una reducción en los costos de atención y lograremos reducir la brecha de atención. Necesitamos eliminar la barrera del estigma, y la barrera del estigma va por todos. Muchas gracias por su atención, y aquí solamente agrego algunas referencias que van a estar aquí para su disponibilidad y algunas ligas que son del instituto por si quieren tener información sobre encuestas y estudios que hacemos. Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias.